Era cuestión de Hace tiempo. unos días estoy viendo un hilo de... Un Elon Musk. Buah. Empieza la mañana fuerte. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada al sector de la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre interoperabilidad BIM y unicornios. Criptozoología y tecnología al servicio del sector AECO. Mi madriña, mi madriña. Esto promete. Esto promete. Bueno, creo que, no sé si os acordáis, pero hace algún tiempo pasamos a la oficina un momento de calvario de coordinación BIM. Nos enviaron ¿Cómo hace algún tiempo? porque sí, no fue en este mismo instante, fue No sé tú a qué llamas hace algún tiempo. Unas horas. hace un año, año y medio, sí. Vale. Bueno, la cuestión es que nos enviaron unos IFCs reportados de un conocido software de estructuras, y cuando lo fuimos a federar con el resto de nuestros modelos de obra, pues nada, todo fueron risas. Sí. La información, bueno, datos, geometría, en fin, toda la información del modelo estaba dentro del modelo, pero precisamente por una falta de coordinación previa, de coordinación humana previa, esta información estaba alterada notablemente. Afortunadamente tenemos entre todos nuestros Vibras Insiders valen su peso en oro, y uno de ellos, Julio, nos echó una mano y pudimos resolver este problema felizmente. Así que bueno, muchas gracias, Julio, por la ayuda. Y gracias, Tecla, por los servicios prestados. Sí, bueno, en realidad parecía que Tecla hacía bien su trabajo. Era el otro compañero de federación el que no lo hacía. Pero bueno, ¿Qué me dices? Revit sí, no... parece que Revit parecía, siendo Revit. sí, haciendo su magia. Bueno, Pero estas cosas pasan cuando... Bueno, venga, vamos para allá sí, que, va a que haber, va a va a ser. haber, va a haber para rato. Joder, Claro, estáis claro. salivando, estáis salivando. Sí, ¿no? Bueno, decía que este desafortunado evento nos hizo perder en realidad un montón de tiempo, sí, un montonazo de tiempo y horas de días de dolor y frustración. Pero también valió para aprender una lección. Y es que en materia de interoperabilidad, como en casi todo, especialmente cuando hablamos de BIM, hay que planificar los trabajos y conocer bien lo que se hace, vaya. Y Porque procurar evitar Revit. bueno, eso si puedes, si puedes evitarlo, sí. Bueno, se tiende a echar la culpa a la parte técnica de los problemas de interoperabilidad. En este caso, el sospechoso habitual era el estándar IFC, no, o más bien la exportación a este formato desde distintos software, cuando realmente el problema consistió en que el procedimiento de trabajo no estaba suficientemente testado o claro y antes de ejecutarlo. Así que sí, señores y señoras, hoy hablaremos de interoperabilidad, una palabra fácil de pronunciar para. Y de unicornios, y de unicornios rosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de meternos en Honduras, procedemos con Vamos por la, Colombia. procedemos con la liturgia habitual. Hola, soy Rafa Tenorio. Ponte cómodo, sírvete una sangría bien fresquita y sé bienvenido a Binras Podcast. Y bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la escena bien hispanohablante, Rogelio, los porta de WG que se apañen Carballo, Vamos, me están poniendo, por y favor. Evelio, a mí me lo mandas en PDF, Sánchez. Bueno, ¿qué tal estáis, caballeros? Pues muy halagado con tu presentación. Sí, sí. Hombre, es Yo, que, cuando has dicho lo de mandar un PDF, me he quedado en más de un PDF que he enviado y que me han reclamado porque no van los campos rellenos. O sea que tampoco en PDF la cosa está tan fácil. Ojo, que yo lo veo, que es aquello de en casa funciona. Y explícale tú al funcionario que es que no sabe utilizar el visor de PDFs. Oh, qué yo de esas tengo una eso no ha buena, ¿eh? pasado, eso no ha pasado Te nunca. recuerdo, Es, te no. recuerdo que yo estoy perseguido por el funcionariato. Eso no. Afortunadamente, he de decir que el funcionario debió olerse algo porque no me hizo repetir la entrega oficialmente, sino que me lo puedes enviar por correo. Te recuerdo que yo tuve que hacer un tutorial de cómo girar un PDF. Ya, pues Un vídeo. de tu amiga me acordaba. Madre. Bueno, vamos con los segundos de spam de valor, Venga, que que esto es lo que nos son hace Spam de ricos. valor. spam de Sí, valor. sí. Esto es lo que Es nos hace mortadela buena, millonarios. mortadela buena. Querido Con oyente, aceitunas.
Querido oyente, ¿estás buscando candidatos para esa vacante que no consigues cubrir? Bueno, pues en nuestro canal de Telegram de Binge Offers, BJO, tienes cerca de 1.600 posibles candidatos que reciben una oferta de trabajo BIM diaria, de lunes a viernes, ininterrumpidamente desde 2019. O sea que si te interesa publicar con nosotros tu oferta de trabajo, que sepas que, bueno, pues tenemos posibilidades de ayudarte a cubrir esa oferta. Acuérdate, bingeoffers.com. Y desde allí nos mandas un correo y nos pides ayuda, te suscribes al canal de Telegram, en fin, pues eso, ahí tienes todos los datos. Y ahora sí, Con tanta emoción en el spam, estoy Sí, temiéndome el aluvión de correos. yo estaba ahí, estaba fui a buscar un tranquimacín o algo. Bueno, Ostras, ¿os habéis dado cuenta que el contador de tiempo sigue marcando 59 sí, minutos? no voy a decírtelo para no editarlo después el audio a posteriori, pero bueno, No, hombre, pero estas cosas puedes decirles. ya, ya, ya. Pero Bueno, lo que vamos al sí hay lío. que decir, perdona, lo que sí hay que decir de Binge Offers es que además somos capaces de encontrar unicornios rosas en medio del universo laboral. Es decir, que si hay una posición que alguna empresa no es capaz de cubrir o de encontrar o esa persona que le pides, pues, Existe, todo dilo, ese candidato existe, existe y probablemente existe. lo encontremos. Eso es. ¿Cómo era aquello Eso. de, De hecho, si lo puede hemos hecho ya. contactar con, si puede encontrarlos, quizá puedan ayudarle? Eso es. Bueno, Correcto. tampoco es que haya sido la alegría de la huerta, de la fiesta vosotros, ¿eh? Ya os digo. Bueno, Ah, no. hombre, a ver, Ya, ya. Bueno, venga, aquí vamos a... pon la sintonía del equipo A y ya. Ya. Tirirín, Y se tirirín. arregla todo. Con música se arregla todo. Yo me pido de Barracus. Bueno, vamos al lío, que vamos a hablar de interoperabilidad. Bueno, Pues empieza, dale que tienes para el rato. bueno, pues llevamos hablando, sí, hablando de interoperabilidad como si fuera una palabra mágica que lo resuelve todo, pero si rascamos un poco, cada uno entiende solamente algo muy distinto. Para algunos es poder abrir un modelo de un software en otro software sin que se caiga a trozos, sin que este modelo se deshaga. Para otros que es que la geometría viaje con sus datos y propiedades intactas. Y para los más oportunistas es que la información fluya desde el diseño hasta el mantenimiento sin que nadie pierda nada por el camino. Bueno, en fin, eso, fantasía, ciencia ficción, unicornios, lo que queráis. Sí, cada uno se cree las mentiras que quiere creerse, eso tenemos claro. Bueno, según Building Smart, la interoperabilidad BIM es la capacidad de intercambiar, usar información, bueno, intercambiar y usar información de forma fiable entre diferentes herramientas, actores y fases del ciclo de vida. Bueno, utilizando estándares abiertos como IFC, BCF, COBI, IDS, en fin. Pues en fin, todos estos formatos de los que hablamos habitualmente y bien conocemos. En teoría esta capacidad de intercambiar y usar información, lo que permite es que pues, distintos actores, arquitectos, ingenieros, constructores y gestores hablen un mismo idioma digital, de hecho, y aunque cada uno utilice un software pues distinto. Y honestamente, bueno, sí, suena muy bonito. Colaboración neutral, formatos abiertos, procesos claros, una especie de utopía digital. El problema está en que en la teoría y la práctica a menudo se cuela un abismo lleno de modelos rotos, ¿no? Un montón de zonas grises, datos que desaparecen y workflows que, sí, bueno, procesos de trabajo que solo funcionan en las presentaciones de marketing. Bueno, la pregunta es clara. ¿Qué pensáis vosotros que es o qué es para vosotros la interoperabilidad? Y si estáis de acuerdo con esta definición de Building Smart, se parece en algo a lo que vosotros pensáis sobre la interoperabilidad y si atañe solo a formatos de archivo o también aplica a procesos y personas. Fíjate que acabas de hacer todo el despliegue y cuando llegas a la pregunta dices, ¿afecta solo a formatos de archivo? En la definición que has hecho no se habla nada de formatos de archivo. De hecho, la interoperabilidad utiliza las herramientas que tenga de traslado de información y en algunos casos necesarios formatos de archivo. Pero lo que por donde pasa no es por un formato, sino por un proceso. Definir un estándar, aplicarlo Ahí definir un y estándar, madre recuperarlo. mía.
Ahí, vamos a empezar por lo fácil, definir un estándar. No, lo fácil, oh, caramba, lo fácil es decir, oye, tú y yo vamos a conducir cada uno por la misma carretera. ¿Cómo hacemos para no chocar? Pues ¿qué tal si tú conduces por la izquierda y yo por la derecha? No, Eh, porque entonces estaríamos conduciendo los dos cada vez que vamos en dirección opuesta. de Entonces acuerdo. vamos a conducir todos por la izquierda o todos por la derecha. Bueno, Y lo más como, pegados a la derecha que podamos. Eso está claro, lo que es la estandarización está claro. De hecho, la estandarización es lo que ha conseguido que todos atornillemos los tornillos girando hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj y no al revés, ¿no? Pero, pero claro, Incluso que podamos atornillar tornillos de cualquier marca con destornilladores de marcas muy distintas que ni siquiera fabrican tornillos. colecua. Y eso es lo que debería ser en realidad la interoperabilidad, básicamente. Es decir, que si yo compro un taladro, pues ese taladro y las brocas siempre perforan en el mismo sentido. Y nada más. Y compro las brocas donde quiero, enchufo Eso. los taladros en el enchufe que quiera, la electricidad la produce cada uno con esas narices, pero todas sale a, a la misma a 220 frecuencia. voltios y 50 hercios, efectivamente. Entonces, que eso conlleva un esfuerzo, ojo, que la maravilla de que enchufemos el cargador del móvil en cualquier sitio y esos 50 hercios se mantengan, no es gratuito. Ni y fácil. parte, y Y parte, de hecho puede decirse que en la parte de la industria de la construcción estamos en los tiempos de Tesla y Edison, es decir, donde todavía había diferentes formas de producir, transportar y consumir electricidad y no había una interoperabilidad clara entre los sistemas. Eso Como y se ha vacas o cerdos muertos en sillas eléctricas. Eso es. bueno, y parte del éxito de la interoperabilidad es, es saber que, que para atornillar un tornillo hace falta, no podemos hacerlo con un martillo. ¿Sabes? Es decir, que cada Bueno, eso herramienta es para el pues, segundo de interoperabilidad, ¿eh? bueno, En muchos Claro, casos ya te digo que no es tan inmediato que se entienda. ya, pero bueno, hay yo creo unos, que lo que citabas de personas y de procesos es bastante importante, ¿no? Porque yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que los técnicos o los que participamos en el proceso de construcción o en el proceso de edificación de un activo, sea lo que sea una infraestructura, un activo, un edificio, pensamos que nuestro trabajo se muere con nosotros. Es decir, que en realidad la información que hemos producido no va a pasar de ahí. Sí, sí, sabemos que se va a utilizar después en la fase de construcción, pero no de la forma en la que se entiende actualmente que se va a utilizar esa información. Sino simplemente como se ha utilizado, como se ha entendido tradicionalmente. Yo aquí tienes mi paquete de información. A partir de aquí, procésalo tú con tus propias herramientas y como creas que sea conveniente. Pero no con nunca se planteó la continuidad de esa información con unos estándares definidos. Entonces, bueno, eso significa que por ahora parte de la cuestión que afecta a la interoperabilidad tiene que ver con que no haya una cultura de interoperabilidad, ¿no? Sino simplemente pues haya procesos que cabezas bien pensantes, como las de Building Smart, definen, con estándares abiertos que cabezas mucho más pensantes que las nuestras definen, pero que la industria no es capaz de adoptar porque no tiene el marco cultural adecuado. O sea, que chocamos contra la realidad. Bueno, y contra un sector que es, digamos, bastante estatista per se, es decir, como decía en su día Recuenco, ¿no? Con Hay margen gente de que mejora. con margen de mejora porque nunca ha estado sometido o se ha visto abocado a una regeneración a vida o muerte. Simplemente pues, ha ido adaptando las cuestiones de innovación que buenamente quiere adaptar cada uno de los actores del sector, pero no como algo estratégico o estructural en conjunto. Y ahí es donde están los problemas, ¿no? Es decir, adoptamos el código técnico porque es una imposición, es una Porque no imposición nos queda más legislativa, no remedio, nos queda más cojones, porque legal. pero claro, pero a partir de ahí cualquier otra cuestión ya entra directamente en la libertad de empresa, ¿no? No es una cuestión que afecte a la seguridad a unos requerimientos básicos de un elemento construido. Pues yo creo que como definición, por cerrarla, diría que mm, no atañe solo a formatos de archivo, no es una cuestión de formatos, es una cuestión de planificación, formatos, objetivos y sobre todo entenderse de personas, de tener un punto de acuerdo mínimo para poder llegar al objetivo común. ¿y No, cómo diríais que está de afianzada la integralidad? Es decir, está entre softwares, dominamos perfectamente la técnica
y los procesos, o todavía es una asignatura que muy, o sea, pendiente? Esto es una pregunta trampa, como veis. Mira, cualquiera que tenga críos, un crío, eh, y que tenga pues o sea, que empieza a hablar y que ya se mueve y los primeros pasos. Eh, Intenta explicarle que hay que compartir los juguetes. Entonces tú le dices, hay que compartir, hay que compartir, hay que No, si compartir, solo hay que tienes uno, compartir. no comparte nada. Sí, con los primos, con los niños Ah, del bueno, sí, parque, o sea, hay que sí. compartir. Eso lo tenemos todos clarísimo, hay que compartir. Yo todavía no sé muy bien por qué, pero hay que compartir. Y el niño que tiene sus mecanismos mentales muchísimo más afianzados y poderosos de lo que nosotros podamos pensar, te da toda la razón. Efectivamente, hay que compartir. Y entonces tú te encuentras en el parque con que llega el niño y quiere el juguete de otro y le dice, hay que compartir. Porque claro, hay que compartir para que me dejes tu juguete. Y a los 5 minutos hay un tercero que quiere el juguete de tu hijo. Y tú le dices, hay que compartir. Y dice, ya, pero este es mío. Entonces, Por ahí hemos pasado algunos, sí. en el tema de interoperabilidad estamos en la misma. Hay que interoperar, hay que poder compartir información unos con otros. Ahí tienes la mía, arréglatelas. Claro. Es lo que Y decía le antes, ¿no? dices, y le dices, no, es que tú también tienes que darme pistas para que yo pueda interoperar. No, 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 aquí tienes la mía. O sea, eres tú el que tiene que interoperar conmigo, no yo el que tiene que interoperar contigo. Y esa estrategia, lamentablemente, se lleva, vamos, por la ley del más fuerte. O sea, tú tienes que adaptarte. En tu caso, Rafa, lo comentabas y lo comentamos en su momento, el problema no era tecla. El problema no era que una herramienta no fuese capaz de generar una información interoperable. El problema es que no había un proceso de generación de información acordado previamente en el que todos estuviésemos bien situados, en el que todos tuviésemos las herramientas claras y perfectamente afinadas y en el que supiésemos que nuestro tornillo iba a casar con un destornillador. Claro, el problema en ese caso era que desconocíamos ese proceso. O sea, es Coño, una pero cuestión. os lanzasteis a intercambiar los archivos. Ya, bueno, sí, sí, porque Claro, porque no, no, damos por hecho que eso es algo, coño, trivial. Claro, bueno, bueno, es que debería ser algo en trivial. cierto Quiero modo, decir, hasta cierto punto, bueno, la información se comparte. Lo que pasa es que no es tan eficaz, o sea, no es tan eficaz, no es nada eficaz si no lo haces, si no utilizas un proceso correcto, si no planificas, estableces un proceso, estudias cómo es ese proceso. Si al final consigues obtener la información a trancas y barrancas, pero pierdes un montón de tiempo por el camino. Es decir, al final es Tiempo que podrías haber invertido previamente, una sí, fracción sí, de ese, claro, claro. para hacer una mínima prueba de intercambio. Por Es ejemplo. decir, esto va bien, esto va mal, esto funciona, vamos a acordar que esto va a hacerse de esta manera. Sí, sí, por supuesto. Desde luego, Ya no desde luego digo de así. ponerlo por escrito en un plan de ejecución BIM. Eso sería, eso sobra. Esto está aquí en la cabeza. Todo en la cabeza. Eso lo sabe fulano. Eso es de ¿Dónde está la fulano. necesidad fulano? de Muerto, definición de muerto. procesos, eso es evidente porque Un aquí segundo, Roger. Vamos a dar un aviso a nuestros oyentes. Ese susurro que oís en el fondo Es no, Rogelio. no es el mar, es Rogelio Es hablando Rogelio. lejísimos del micrófono que no se le escucha apenas. que no estoy No, lejísimos. Quiero No, por decir. eso ahora que te has acercado se te oye mejor. Joder, pues no sé. Nada, si quieres Em, seguir haciendo ASMR tú mismo. el caso lo que decía que no es o sea, lo que estáis diciendo sobre procesos es evidente a los alumnos del No, máster no, no, que, no, 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 no bueno, es quiero decir evidente. bueno, No es ya, pero quiero evidente. decir que lo primero que le dices es, oye, aseguraos de que sois capaces de coordinar dos modelos de dos fabricantes de Revit y bueno, no podemos decir los nombres, Revit y ArchiCAD, antes de empezar a desarrollar el contenido del trabajo de fin de máster, porque es ¿Y qué que hacen habitualmente? ni puto caso. Efectivamente. Pero, y Y bueno, cuando se llevan ahí la gran he visto soluciones que decepción, iba a decir, hostia. auténticamente imaginativas e inútiles, pero sí. Pero eso ya después, cuando hay pasta de por medio, no pasa, no te preocupes. No, no, ¿verdad? No. No.
Tengo entendido que no, que tengo entendido que no. El caso es que vuelvo a lo primero, es decir, que es un tema de marco cultural, pero marco cultural que también se traslada a los fabricantes, evidentemente, ¿no? O sea, quiero decir que si tú desde de salida entiendes que toda la información que generes en el proyecto tiene que ser consumida por alguien, ya la tratas de forma distinta. Si tú crees que toda la información que generes en el proyecto es Que acaba en ti. acaba en ti, es tu copyright y que nadie lo puede tocar, ya tu forma de plantear los procesos y cómo vas a tratar esa información es también muy distinta. Por eso, pues en vez de utilizar un parámetro de un estándar de un IFC, pues te creas uno, ¿no? Para, para que cuando alguien lo vaya a buscar no lo encuentre. Ya, Eh, Rogelio, pero es que es muy hay muchos actores dentro de la cadena para los que es muy triste darse cuenta de que lo que ellos producen no es el objetivo de nadie. Porque yo no produzco un modelo para tener un buen modelo, produzco un modelo para que otro construya, para que mi eso, cliente tenga un edificio. claro. Y desde el momento en que hay una confusión en que el producto final no es tu proyecto, sino que es el Eso edificio es. construido, pues evidentemente, y tú solo estás proporcionando un servicio, no estás vendiendo un producto. Entonces, bueno, evidentemente ahí hay Salvo que una te llames Calatrava y lo que estés sea vendiendo una obra de arte. Bueno, pero sí. Eh, pero dicho esto, o sea, también hay Bueno, es el una. ejemplo claro de que a nadie le importa si lo construyes o no. Sí, también es cierto, y si funciona o no, y si se cae o no, y si se Y conserva o si no, tantas cosas. y si cuestan 100 millones más de lo que debía costar o no. Bueno, Pero lo que decía antes, Rafa también tiene cierta cuestión, ¿no? Quiero decir, yo si te mando a ti un texto en Markdown o en TXT, cualquier herramienta te lo va a leer. Quiero decir que los estándares y las herramientas también deberían simplificar la transmisión de la información, no quedarse simplemente en... Rogelio, y entender que no eres el ombligo del mundo, que no todo el mundo trabaja como trabajas tú. Porque Ya, pero fíjate, has hablado de Markdown y no de Doc, por alguna razón. Ya, a Porque a mí, cada propósito, vez sí, que me llega un evidentemente. punto Doc, me montas un Y en cirio. Markdown también habría que ser conscientes de que Markdown tiene digamos, sus reglas de estilo y su Bueno, gramática, es y que decir, no hay una definición única de Markdown. Pero al margen de eso, lo que está claro es que si tienes una herramienta que hace las cosas de una determinada manera, porque tú la uses, no todo el mundo tiene que usarla y tiene que no, usarla igual. está claro, ya, pero está entonces claro. estaríamos acabando con los monopolios. Esto sería China. No tiene por qué, quiero decir. De hecho, Apple va a adoptar Markdown ahora mismo en sus notas, ¿no? O sea, quiere decir que no es cierto que se acaben con los monopolios. Apple es No, un no, no, monopolio. O sea, sí, sí, no. Y si se acaban por mí, estupendo. No, lo digo porque en la práctica sabemos lo que pasa. Bueno, que hay marcas mayoritarias, herramientas mayoritarias y que no siempre, que después lo hablaremos, no siempre facilitan o tienen entre sus mejores deseos la interoperabilidad fuera de la marca. pues fíjate que yo creo que Ni eso siquiera lo único dentro. yo creo Dentro que no. eso lo único que produce es publicidad negativa y una sensación de, o sea, yo creo que no es un activo comercial precisamente. Pues ya, Y, pero y pues, cada vez pues menos activo comercial. El hecho de que se vive cómodo dentro de un ecosistema. Porque la complejidad de todos los actores que conforman todos los procesos de proyecto es tal, y hay tal diversidad de herramientas, que realmente es imposible que ningún actor pueda acapararlas todas, ni crearte un ecosistema. Esa ilusión de que podrías crear un ecosistema para hacer absolutamente todo lo que tiene que hacerse dentro de un proyecto, con un solo fabricante, yo creo que hace tiempo que pasó mejor vida. A ver, y por parte de Y, los fabricantes excesivamente pretencioso y muy poco realista. Claro, crear un ecosistema simplemente comprando softwares para meter dentro de un saco, softwares que ni se parecen, ni tienen, ni nacieron nunca con ningún tipo de compromiso de interoperabilidad entre ellos, y que tienen que meterse como una capa añadida y a calzador. No quiero pensar en O, Cision, ni o no mucho menos. meterse, O no meterse, eso es. porque estamos Pues pensando todos en la misma marca y tiene herramientas que directamente no se hablan unas con otras. eso es. Entonces, eso hace mucho tiempo que eso no es, yo creo que ese sueño está descartado por todos los actores con cierto conocimiento del sector, es decir, con cierto peso en el sector. Y no vas a mover a un ingeniero de estructuras a utilizar un software de cálculo simplemente porque tenga que colaborar con Evelio que utiliza otro software del proyecto. Eso, mira, es que mi herramienta de cálculo es un elemento de fiabilidad.
Me lleva años conocer cómo funciona, años saber en qué términos tengo que operar con ella para obtener resultados fiables. Y Y años en eso nos, pagarla. y años en pagarla, efectivamente. Con lo cual, a mí no me vas a mover simplemente porque haya otra herramienta dentro del ecosistema de un fabricante que dice que hace lo mismo que la mía. No, eso no es así, no funciona así. Nuestro entorno no funciona así. Fíjate que justo Eh, en las de estructuras, hasta ni todas las herramientas de estructuras resuelven bien toda la oferta o toda la variedad de La estructuras que podemos casuística, encontrar. exactamente. Hay cosas que tienes que hacer por elementos finitos, otras que puedes hacer por cálculo matricial, etcétera, etcétera. Entonces pues entiendo que hoy en día el hecho de construir tu ecosistema de herramientas y una valla alrededor para que nadie pueda, para que si quieres hacer algo de valor tenga que ser dentro de ese parque, ya no está tan bien visto, o ya no es tan útil, o ya no es digamos, favorable en términos comerciales, sino Por lo justo menos lo es contrario. cuestionado. Sí, muy cuestionado. Bueno, yo creo que en determinados círculos es cuestionado, pero después al final en el círculo de los que pagan, eh, compran Mm, el Pero ochenta y porque los tantos que, por ciento. vamos a ver, porque no sé si estás refiriéndote al cliente, pero si te refieres al A ver, cliente, el a ver, cliente paga un producto, no una forma de trabajar. no, no, claro, paga, en este caso ya no solo un producto, paga un ecosistema. No, no, Eh, digo, cuando, entiendo que se refiere a DIF no, y no, su... no, me refiero al ochenta y tantos por ciento de cuota de mercado que tiene, por ejemplo, Revit o productos de Autodesk. Pero es No, que no, bueno, Que no Revit el tenga el cliente, porque no. 80% de qué cuota de mercado. porcentaje, qué cuota de mercado puede tener PKPM? En China el 98%. Vale, bien. Claro, es que pensamos que todo el mundo somos Sí, que el mundo se nosotros. acaba aquí, ¿no? Sí, No, no, pues, pero yo no hablo, o sea, ¿Qué porcentaje por habrá en, supuesto, no sé, en Hungría de Archicad? no, pero cada uno habla de lo que conoce. O sea, Claro, no, no, pero que cuando pensamos en términos de globalidad, lo hacemos siempre de una perspectiva tan local que no nos resulta sencillo el pensar que hay mucho más fuera de nosotros mismos. Y que precisamente en muchos casos nuestra supervivencia depende de que pensemos en esos, que pensemos que no podemos permitirnos el lujo en muchos mercados de trabajar de forma en forma de monocultivo, porque precisamente nuestra supervivencia está en trabajar con los demás. De repente en Perú te das cuenta de que la cantidad de empresas chinas que están trabajando es brutal y que eso puede estar suponiendo un claro problema en el mercado. Un claro problema para el que está acostumbrado o pensando que las únicas herramientas que tiene que controlar son las que ha controlado toda la vida. No, es que te está aterrizando una cultura ajena a la tuya, que viene con una forma de trabajar ajena a la tuya y que probablemente tenga unos estándares de trabajo muy distintos a los tuyos. Y ahí, si quieres engancharte, te queda o adaptarte o interoperar. Y claro, esto pasa por cambios de mentalidad, pasa por cambios de herramientas y pasa también por exigir a las herramientas que hagan lo que tienen que hacer. Eso supongo que será otra película. otra guerra. Bueno, casi desde que, en fin, desde que comenzó a sonar que la metodología BIM venía para revolucionar el sector eco. Bueno, la interoperabilidad de la que estamos hablando se colocó como pieza fundamental de este discurso. Esta idea que estamos comentando de que podemos trabajar cada uno con la herramienta que queramos y aún así compartir de manera fluida la información que queramos, ¿no? En teoría es la gran ventaja de la digitalización del sector. Ya no dibujamos sobre un tablero o sobre un papel, sobre un tablero, sino que lo que hacemos es crear datos, crear información, mover estos datos, propiedades, atributos y procesos de un lado para otro sin perder nada por el camino. Ya digo, en teoría. Y con la promesa de que tanto ingenieros, arquitectos, constructores y gestores hablemos lenguaje, aunque cada uno hablemos lenguajes distintos, todos entendemos el mismo mensaje. Y en buena parte esta promesa se sostiene gracias a estándares abiertos abiertos como IFC, BCF o IDS, que nos permiten no depender únicamente, como estoy diciendo, de un software, de un único software o de un único ecosistema de softwares para comunicarnos. Pero bueno, como estamos hablando, la realidad es diversa y más compleja. Sabemos que estos formatos abiertos
que existen, que funcionan y que son, pues en cierto modo, el camino correcto. Pero al mismo tiempo vivimos en un sector en el que los grandes fabricantes juegan sus cartas, las implementaciones no siempre son completas y los flujos no siempre son tan abiertos como las marcas prometen, ¿no? Eh, ¿Creéis que estas dificultades de las que estamos hablando, de las que he comentado también, es un problema técnico, falta de madurez en las implementaciones o económico? Porque los grandes como, bueno, no les interesa abrirse demasiado. Y también necesitamos que todo esto, que todos los procesos de trabajo sean 100% interoperables o basta con cubrir un mínimo común denominador. O sea, casi nada. Sí, no, o sea, fácil, pregunta fácil, ¿no? Eh, Bueno, A ver, lo de que la cuánto de libertad interoperabilidad es un quieres? ¿Quieres ideal un que... poquito? ¿Quieres muchito? ¿Cómo no, es, no? lo de que la interoperabilidad no acaba de cumplirse del todo, yo creo que parte de presupuestos o de unas expectativas un poco, mm, no sé si sobredimensionadas o desde luego mal dimensionadas. Porque primero tendríamos que entender o aclarar qué esperamos de esa interoperabilidad. Porque muchas veces yo me he encontrado con eh, personajes que me dicen, se ríen abiertamente de la falta de capacidad de, en este caso IFC, para trasladar información de uno al otro, porque, dicen ellos, cuando tú traes algo de Archicad para Revit, no puedes seguir el flujo de trabajo de forma suave. Yo, bueno, es que a lo mejor las expectativas que tú tienes de lo que debe ser interoperabilidad no son todo lo adecuadas que debieran, porque la información la tienes toda. Otra cosa es que esa información la puedas aprovechar completamente y puedas seguir como si aquí no hubiera pasado nada. Y eso parte también de una premisa completamente falsa, que es aquello de que es que con DWG esto no pasa. Bueno, con DWG eso pasaba constantemente. Lo que pasa es que tú trabajabas con gente que solo trabajaba con WG. Yo que como rarito precoz trabajaba con Bentley, con MicroStation, me acordaba de los muertos de todos los compañeros de trabajo cada vez que me llegaban WG para trabajar. Y no entendían muchos de ellos cómo mis modelos de urbanismo, que eran tremendamente pesados, tremendamente extensos y con una cantidad de información brutal, ellos eran incapaces de moverlos. Y tenían problemas y siempre había follón. Claro, el problema no era el WG o el DGN. El problema es que, claro, es que como tú trabajas con un software raro, no, tío. O sea, este problema no es que yo trabaje con una herramienta o con otra, es que tendremos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a llegar a un punto común. Entonces, empezamos eso, porque el ideal no se cumple de la misma forma que no se cumple cada vez que compras lotería que te toque, porque tus expectativas no están alineadas con la realidad. Por otra parte, sí es cierto que hay un problema técnico, pero un problema técnico en dos bandas. Un problema técnico en el técnico que utiliza las herramientas que normalmente se cree que guardar como y ya está. Y eso, lamentablemente, con el volumen de información y la complejidad de información que manejamos, no es así en ningún caso. Por más que las herramientas en muchas ocasiones mm, diluyen la complejidad de la información que manejamos en parámetros de exportar con cantidades o no, y ya se quedan tan anchos, o exportar con, no sé, el parámetro que quieras, la localización, la geolocalización, la referencia de centro, en fin, cualquier cosa que te parece que se lo pones más fácil al técnico porque, no, porque le pones una capa de abstracción por encima, pero estás tomando una serie de decisiones que el técnico no puede tomar y que por lo tanto al final acaba desconociendo y acaban importándole bien poco. Pero además es que las herramientas lo ponen complicado. Por razones económicas, probablemente, pero tampoco tantas. Yo no soy nada conspiranoico en ese sentido y no creo en las grandes corporaciones con un genio maligno detrás de ellas tratando de fastidiarnos la vida, salvo en el caso de Tesla. Pero bueno, eso es... Pero sí, sin embargo, si en tu leitmotiv está que te quedes dentro de tu ecosistema, de mi ecosistema, vaya, eh,
parece lógico pensar que no sea totalmente claro a la hora Pero, de definir las Pero no por una herramientas que me ayudan cuestión, a interoperar perdona, con otros. pero Un no por segundo, una déjame cuestión terminar. consciente, ¿eh? perdona, quiero Déjame, responder a ese argumento. pero antes de que termine la Deja que, pregunta, ¿no? deja que lo dé. Joder, Ya, lo que dijo sobre. Ya digo lo que dijo, ya lo dijo, realmente lo dijo. eso, bueno, parece lógico pensar que no facilite las cosas para salirte del ecosistema. Por ejemplo, pues eso, haciendo exportaciones sencillas al formato que sea interoperable. ¿No? Entonces te facilito las cosas en mi formato, en mi ecosistema, y si quieres moverte fuera, yo de cara a la galería, pues te vendo que sí que puedes, pero bueno, no te lo voy a poner todo clarísimo y fácil. Pon nombres. Pero puedo Pon decir que eso es nombres, una, Fernando. Un una segundo, fa- Rogelio, un segundo. Pon nombres. No, 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 ya sabemos, no, no, o sea, es un caso hipotético. un Pero caso pon hipotético. un nombre concreto para ver si coincidimos. Bueno, no sé, pues Autodesk, claro, sí, sí, estoy hablando de Autodesk. Autodesk, con Revit en concreto, genera unos IFCs muy, muy, muy buenos. Bueno, eso será a lo mejor en versiones anteriores, ¿no? O sea, en No, versiones, no, no, perdón, no, en no. versiones En las más versiones recientes, actuales, versiones recientes me refiero. en las El, versiones recientes genera IFCs muy, muy buenos. Cuestión al margen es una, que sepamos hacerlo, que tiene una gran cantidad de settings, de parámetros que hay que tocar o que no, y un flujo de trabajo previo que convierte el trabajo después en un FC válido, que tampoco controlamos habitualmente, o por lo menos la media que yo me encuentro es que no se conoce con la profundidad que después se exige. No digo que tenga que hacerse, pero si tú vas a exigir un nivel, entiendo que como mínimo deberías entregar el mismo nivel. No me vale, te doy 5 para que me devuelvas 50. No. Si jugamos a intercambiar cromos, cambiamos uno por uno. Y después, que la herramienta no gana nada no permitiendo salir, porque de lo que se trata es de que hagan herramientas cada vez mejores para el proceso que ellos sirven. Y Revit hombre, es una herramienta, ojo que tengo mil argumentos en contra, pero te, Revit es una herramienta magnífica para generar planos. te pongo otro ejemplo que no es IFC. Es cómo gestionan las nubes de puntos el software Autodesk, por ejemplo, ¿sabes? Perdóname, Que Vale, pero pues es de los que mejor lo gestiona. no, 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 sí, pero tienes que pasar por su formato para no, pero poder eso trabajar puede con tener los razones puntos. tecnológicas. No, Pero pero vamos a perdóname, ver, tienes que pasar por sus herramientas. No, y por perdóname que su rompa esa formato, falacia. y por su formato. No, tú Rafa, puedes. perdóname que rompa esta falacia. A ¿Cómo ver, No, consigues más clientes? ¿Cómo consigues más clientes? ¿Permitiendo el acceso me desde estás llamando herramientas de falaz. terceros? Me estás llamando No, falaz. no, es una falacia de perfección, de Ah, percepción. ¿Cómo consigues más clientes? Eh, Permitiendo que la herramienta sea transparente a la hora de entrar, incluso a la hora de salir, o impidiendo que pueda entrar si no abriendo desde cero sus herramientas. ¿y ¿cuál es la respuesta regalando correcta? drogas. Claro, claro. ¿Cuál es la respuesta que esperas oír? Quiero decir que Que creas más, que creas más. para los ecosistemas de software es mucho más rentable permitir la entrada de actores de terceros que utilizan otras herramientas, aunque solo sea como forma de contacto con las herramientas de ese ecosistema, para que pues, puedas incluso llegar a comparar si te conviene o no cambiarte. Pero desde luego lo que no es rentable y lo que no es comercialmente viable es que mi herramienta sea críptica y y que si yo quiero interoperar con ella, tenga que aprendérmela desde cero el día uno de mi relación con esa herramienta. Eso no es viable económicamente. Entonces, siempre hemos entendido que, que los ecosistemas pretenden crear su jardincito cerrado y es cierto que lo pretenden crear, pero tampoco ahora, yo creo que tampoco funciona exactamente así, que a lo mejor nosotros hemos sido un poco, digamos, no sé cómo decirlo sin herir nuestros propios sentimientos, ¿no? Un poco excesivamente críticos en el sentido que no entendemos hasta qué punto la tecnología podría hacer según qué cosas, ¿vale? En un momento determinado y al mismo tiempo eh, sin darnos cuenta de que realmente lo que teníamos es un error de percepción. Es decir, es que yo si quiero, si yo soy Autodesk, lo que quiero es que un usuario de ArchiCAD pueda probar mi software, pueda trasladar su proyecto a mi software de una forma lo más transparente posible y que se quede en él. No al revés. Es decir, no hacerle que sea imposible pasar su proyecto a mi software y que si tiene que hacerlo suponga pues un trastorno o una disrupción en sus procesos. Dando por buena tu argumento,
¿Cómo encaja en eso que Autodesk esté cerca de máximos históricos en bolsa? Pues de esa forma, es decir, que quiero decir de que yo me puedo, supongo que hasta hace No hay más 10 años preguntas, era señoría. imposible llevarse un proyecto de No hay ArchiCAD más preguntas, señoría. a Revit, quiero decir, y que ahora mismo en realidad ya no es tan complicado. Sí, vas a perder cosas por el camino, evidentemente, todo lo que tenga que ver con las bibliotecas de ArchiCAD y con todo lo que se programa en GDL se quedará como un archivo, como un elemento tonto en Revit y a lo mejor te toca recomponerlo, pero esto hace 10 años probablemente fuese más difícil, ¿no? Entonces, bien, Efectivamente. O sea, si el tema está ahí, que estamos en un momento en el que intercambiar información es tremendamente sencillo y tremendamente rico. Otra cosa es que no llega al nivel de yo quiero seguir trabajando como trabajaba siempre, pero de otra manera. No, no, es que es o de otra manera o como siempre. No, no puedes. sí, No, hay es charcos que aquello no de se no se pueden puede. saltar, o sea, hay charcos que no se pueden saltar. Yo no, hombre, podría intentar hacer una herramienta de traducción de GDL a familias de Revit, pero yo Y creo tendría que sentido. ni siquiera lo sé, ni siquiera lo sé. Y Es que a lo mejor no tiene incluso sentido. es que ni siquiera creo que sea posible. Bueno, pero es que aunque pudieses conseguir esa cuadratura del círculo, yo creo que no tendría tanto sentido. Claro. Y al revés también, quiero decir que hoy en día llevarte un proyecto de Revit ArchiCAD tampoco es ningún trauma. Y evidentemente te encontrarás con objetos que en vez de ser puertas son objetos de biblioteca puros y duros, ¿no? Pero es Rafa, igual, yo lo esto, tendrás. antes de que nos largas este speech, Rogelio, te iba a contestar algo, pero ya no me acuerdo qué estabas diciendo. Yo estaba hablando de nubes de puntos. También Ah, se me las ocurrió nubes de más. puntos. Decía eh, que Autodesk te lleva a usted entre como quiera, o sea, puedes entrar con una nube en E57 perfectamente. sí, en Recap. Sí, Y en Recap sí, lo sí, 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 podías sí, hacer y ahí sacar el tema. pero déjame acabar el hilo. Usted entre como quiera y una vez aquí, muévase dentro de mi ecosistema. Pero tú Pero tienes no la es- puerta de entrada y tienes y también la tienes la puerta de puerta, salida, porque y tienes la puerta de vas a salida que poder. puedes exportar a 57 en cualquier momento. Efectivamente, o sea, hay un camino. Ah, no, es que yo lo quiero directo. Bueno, usted lo quiere directo, pero directo no hay. O sea, el tren aquí sale a las 12, a las 2 y a las 4. No, es que a mí me gustaría salir a las 2:30. Sí, pero es que lo hay a las 2 o a las 4. No me diga que no puede llegar. Dígame que no puede llegar cuando usted quiere. De Bueno, hecho, pues no yo me digas que no te dejo la puerta abierta. Dime que para llegar a esa puerta, o sea, para trasladarte, para pasar a donde tú quieres, necesitas dar más pasos de los que te gustaría. Pero la yo, puerta la tienes abierta. yo he utilizado Recap para trabajar con ArchiCAD, quiero decir que no es ningún tipo Y no es un repito, la software. integración que tiene, joder, que tenga que estás defendiendo yo a Revit en este Sí, episodio ya justo me en ese pone. punto. O sea, Está pero la poniendo. integración que tiene Revit con su propia herramienta de gestión de nubes de puntos, que permite la integración de nubes de puntos de prácticamente cualquier origen, es buenísima. Pues mira, ¿Cuánto pagarías por tenerla en el plan? pues Bueno, ya ni te cuento. hasta hace no mucho, su CD, por ejemplo, no leía nubes de puntos. Es decir, eh, Sí, a ver, sus propias nubes de puntos, eso, su que propio sí, que sí, formato de que sí, nubes de que sí. puntos. Bueno, pues eso. eh, en fin, desde mi punto de vista, pone ciertas trabas a la interoperabilidad fuera de su ecosistema. Es un punto de vista particular. Como usuario Como usuario habitual. En como realidad, de usuario aquí habitual los tres, de su ecosistema y como usuario que tiene que intentar interoperar entre aplicaciones de su ecosistema y y otros softwares. de Entonces, los tres, el único que tiene una opinión válida es la tuya, de hecho. no, yo tengo mi opinión, no sé si válida o no, pero No, tengo mi no, joder, opinión. el único que tiene una opinión que está basada en la experiencia continua con todo eso. Pero yo sí que creo, vamos, no sé, yo las veces que he trabajado con Recap no me ha parecido que sea una herramienta que sea limitante. Es decir, No, y no, está no, bien, si tú trabajas con Revit, la integración Revit-Recap es maravillosa. Si yo no, no no. trabajo con Revit, pues yo hago lo que tengo que hacer con las 9 puntos en Recap y después me la llevo a donde la tengo que llevar. Si De no, hecho, no le yo creo que ahí gusta, la clave no está en qué en la herramienta lo herramienta. No, permite, no. sino en cuál es, en este caso sí, el formato de archivo o el camino que me abre esa interoperabilidad. Las herramientas me permiten trabajar con E57, que es el estándar de este campo concreto. Sí, ya está. La información que leo cuando leo un E57 con mi herramienta es la misma que lees tú cuando lees un E57 con la tuya. Sí, pues ya está, Sí, eso interoperable. es. Mm. Y en el caso del IFC es exactamente lo mismo. ¿La información es la misma? Sí. No es que se convierte en un objeto tonto. Ya, pero la información está ahí.
O sea, Mm. Sí, sí. centrémonos en qué es lo que necesitas. Si tú lo que necesitas es una herramienta que te dé continuidad, olvídate. Si tú lo que necesitas es una herramienta que te dé interoperabilidad, ahí la tienes. Pero Bueno, continuidad es otra esto cosa. va a ser difícil de mejorar, ¿eh? ¿Vosotros recordáis trabajar a mano con estilógrafos Rotring, Eso sí, que Stadler, interoperabilidad. Faber Mm. y cuando empezaron a llegar los chinos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué pasaba cuando trabajabas con un grosor el que fuese y de repente cambiabas dentro del mismo plano con el mismo grosor a otra marca? Pues que los usuarios no eran exactamente los mismos. Minúsculas diferencias, Sí. minúsculas, Pero cuando tienes que empalmar dos líneas, efectivamente. Pero cuando te tocaba dar continuidad al trabajo, estabas jodido. ¿Por qué? Bueno, por mil razones, de uso, de desgaste, de la propia herramienta, de calibrado, de lo que fuese. Pero no era lo mismo. Entonces, Eso, que no pensemos que esto es un problema que nos llega ahora. Esto simplemente es una situación que estamos viviendo desde hace tiempo, pero porque tenemos necesidades que no son exactamente las mismas. mm, sí, sí. Lo he conste buscado que por eso, curiosidad. ¿Sabéis conste que cuántos eso tipos de, yo solo cuántos utilicé tipos de Faber-Castell destornillador, verdes, ¿eh? sabéis cuántos tipos de cabeza de tornillo hay? Dos, Mm, plano y de estrella. Sí, Vale. sí, no, y Porque Torx Allen no es y un no, tornillo, hay eso, ¿sabes? La cabeza. No, pero ¿cómo, Allen? O sea, Ya, Philips, ya, ya. Torx, hay un Y montón de ellos, Philips sí. hay hay. como, no sé, ya Mm, por decir las más importantes, 14. ujú. Las principales, cabezas de tornillo. Y eso el que tenga un Mac lo sabe. Nunca. No, claro que sí. O sea, Es por joder, ¿eh? no sabes lo frustrante que es, y esto he vivido en carne propia, ir a cambiarle el disco duro a tu Mac cuando todavía se podía, un sábado por la tarde, después de que te haya llegado flamante disco duro el sábado por la mañana. Y cuando vas a abrir el ordenador, te descubres que el destornillador que necesitas para sacar uno de los tornillos no lo tienes. Yo tuve que comprar una cabeza para o sea, un destornillador, una cabeza de destornillador para un tornillo de cabeza ovalada para desmontar el pistón de la cafetera de cápsulas, que solo tiene ese tornillo, solo tiene un tornillo con Tiene cabeza uno ovalada. y es Uno. distinto. Bueno, yo tuve que coger un destornillador plano ese fin de semana y con una Dremel hacerle un agujero en el medio para tener el destornillador adecuado. Eso es interoperabilidad, claro que sí. Bueno, pero sí que lo es. O Sí, sea, No, que hay, sí, sí, lo digo de verdad. Al final bueno, eso, interoperar entre, en fin, sí, claro, es decir, los, lo que decíamos antes, nadie se es pregunta qué decir, cabeza, de qué marca es la cabeza del destornillador, ¿sabes? El terminal de destornillador que estás utilizando. O sea, simple y llanamente el proceso es gira hacia la derecha, ¿no? efectivamente, Para en lo apretar el fundamental, tornillo. en lo Punto. fundamental estaba exactamente. clarísimo. Tenía que conseguir algo que entrase en ese agujero y pudiera girar a la derecha con la fuerza suficiente como para vencer la resistencia del tornillo. Era Ya así. está. Es El cierto que estamos proceso hablando de cuestiones está mucho, claramente mucho, mucho definido. más sencillas, pero bueno, pero quiero decir, la capacidad humana para complicar las cosas podría Y hacer que que a eso. veces, yo no voy a entrar en los motivos que llevaron al cerebro retorcido a utilizar ese tornillo en concreto, pero a veces hay motivos que justifican perfectamente esa situación y que a nosotros nos hacen pasar por eh, formas, por procesos, por mecanismos que no son directos. Bueno, pues si no son directos, pero habrá que tomarlos, habrá que tomar esos caminos. Lo importante aquí, desde mi punto de vista, es tener la garantía de que la información está. Y esa la tenemos, creo yo, cubierta siempre. Otra cosa es que esté como nos gustaría o que esté de forma suave o que no nos obligue a trabajos y retrabajos. Que En eso realidad, probablemente no casi lo todos los haga. procesos estandarizados son criticables. Quiero decir, No, casi no, todos, todos, todos. todos podrías decir, tienen capacidad de mejora, mucha. Pero Y, fíjate que esa mejora la Y en vas a, Galicia la vas más, a en pensar Galicia siempre más. desde tu punto de vista. O sea, porque no se claro, adapta del todo a mi sistema. claro, claro, Eso, claro, eso lo claro, hemos sí, sí, vivido justo, siempre. justo, justo, justo. Tal Esta cual. nomenclatura está muy bien, esta codificación está muy bien, pero necesito que tenga esto poquito más. Mm. Pues vale, pero entonces ya deja de ser el estándar que tenías. Y Oye, a ti te falta algo, a mí me sobran cosas, al otro le vale tal cual está, hay uno al la- que no le vale de ninguna manera.
Pero si queremos entendernos, necesitaremos algo, un esperanto en el que manejarnos. Y nadie habla en Sí, esperanto. sin embargo, bueno, sin embargo Fíjate que en no. este guión estaba nombrado el Esperanto, ¿eh? Ya, por eso me estaba dando Era paso. una sutil referencia Sí, para era que una Rafa sutil enganchara con el... para Sí, que no, yo avanzara. llevo un rato intentando meter la pregunta, o sea, el bloque este. Bueno, la cuestión es que en la definición de Building Smart, en la definición en sí, en lo que dice, habla, la parte en la que Building Smart habla sobre interoperabilidad, pone los formatos abiertos bueno, como garantes. como centro de esta interoperabilidad, ¿no? Tanto IFC, pero también IDS, BCF, en fin. Y entonces, pues estamos, lleva rondando FC pues estos 40 minutos que llevamos de episodio. eh, y también tenemos estos otros formatos que promueve también Building Smart. ¿Hasta qué punto creéis, bueno, no, hasta qué punto creéis, no, creéis que cumple esa función estos formatos abiertos bueno, como el Esperanto que decías, ¿no? Como idioma común que utilizar todos los agentes para desarrollar o construir o mantener un proyecto? Es, ¿quién se atreve? Eh, a ver, a mí me cuesta decir nada al respecto sin pensar, Evelio, recuerda que estás con la directiva de Building Smart. Evelio, recuerda que estás... Entonces, pero aún así, yo creo, vamos, confío plenamente en que esto es la herramienta de idioma común. Plenamente. Y lo hacía antes de estar en la directiva y lo mantengo ahora que estoy, lógicamente, con una, entiendo, carga institucional cuando me toca, que no es aquí, eh, lógica. Cumple, por supuesto, con creces. ¿Lo conocemos? No. O sea, esto es como decir, el Esperanto es la mejor lengua universal, pero no Ya. sabemos hablarla. Bueno, pues si no sabes hablarla, no te va a servir nunca. O decir que el inglés es buenísimo, pero que tú no lo sabes hablar. Coño, pues Mm, en ese punto, en el punto de sabemos que el inglés es una herramienta buenísima de comunicación, pero aunque sabemos que lo es, no sabemos usarlo y nos cuesta comunicarnos en inglés, es en el que tendríamos que estar, no en el criticar al inglés porque no lo sabemos hablar. bueno, el Esperanto tiene una crítica, es que nadie lo habla. Es decir, No, y el Klingon si vamos tampoco, con y la eso analogía no de las quiere decir que no lenguas, sea un buen idioma. si hablamos con una analogía de las lenguas mueren cuando dejan de ser útiles. Es decir, que un lenguaje como IFC puede ser maravilloso si después Eso no nadie lo se lo dices habla. a tu señora. eh, Sigue siendo útil, tiene la utilidad de musealizar esas cosas que se sacan debajo del suelo y que no valen para nada. Por supuesto Pero, que dejan de ser útiles cuando se usan. claro, Y de entonces, hecho, el Esperanto puede ser formato una gran herramienta, pero si no lo usa nadie, es una herramienta Rogelio, el muerta. Esquema Nacional de Interoperabilidad en España establece que el formato de intercambio de archivos de texto es ODT. Mm, sí, sí, también decía que todos los procesos con la administración tenían que ser a través de estándares abiertos y sin embargo están Pero pidiendo docs y pidiendo requiere, DWGs, quiero requiere de decir. voluntad por parte de los usuarios el intentar entender que no somos el único, no somos el final de la cadena, sino que somos un eslabón más Fíjate que en un yo aquí, proceso. yo aquí lo que quería introducir es que si FC está en su versión 5 dejando de lado STEP por su complejidad, es porque el lenguaje en sí mismo tenía una tenía un problema. Ojo, 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 ojo. Ahí hay dos cuestiones y yo precisamente una de estas la discutí hace poco Mm. discutía, comentaba en LinkedIn con Antonio González Viegas. Si dejar atrás un formato que nos ha servido durante 20 años supone asumir un fracaso, No, no, que no, vengan no, más no, fracasos. no estoy diciendo que sea un fracaso. Quiero decir, pero no, 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 no. Tú me estás Y también te trasladando a digo otra mí cosa, tu discusión en LinkedIn, no, no tiene nada que STEP ver es con eso. anterior a, bueno, a todos nosotros. Y Sí, tampoco sí. creo que abandonar steps ese vaya a hacer que la barrera de entrada sea más No, fácil. porque a día de hoy tienes Perfecto. STEP, tienes JSON, tienes XML, tú no defines, desde IFC, no defines el lenguaje, el formato en el que se va a trasladar la información. Es que, Mira, es te que voy a la, hacer la publicidad información, gratuita, pero la el información día que aglutines dentro de un IFC es muy extensa y te voy tienes a que saber hacer. cómo manejarla. Entonces, Tú fíjate que hay dos efectivamente, cuestiones que yo trato siempre que hago formación de poner por delante en las tres, cuatro primeras diapositivas. Por un lado está lo que Y tú no dices usas y diapositivas. por otro, cómo lo dices. Bueno, pero cuando las uso. Mm, Por un lado está lo que dices
y por otra, cómo lo dices. El Quijote lo puedes escuchar en un audiolibro, lo puedes leer en braille, lo puedes encontrar dibujado en un cómic y cuentan todos la misma historia. Pueden contar todos la misma historia. El lenguaje, el código de comunicación es muy distinto en cada caso. Entonces, ¿qué es válido? O sea, ¿qué es criticable en este caso? ¿El contenido, el Quijote, la historia o el cómo se cuenta? Porque el cómo se cuenta estará adaptado a cada uno. A un ciego no le Sea, des un cómic, pero es porque que esa, supongo que tendrá dificultades para esa no es la interpretarlo. discusión. La discusión es que yo para leer el Quijote o para escuchar el Quijote no tengo que hacer un curso ni estar suscrito a un canal de WhatsApp para poder No, entenderlo. no, ni Quiero tiene, decir vamos a que ver, por lo supuesto que que necesita no. IFC es que su nivel de complejidad sea tal que tu canal de WhatsApp no exista. Que no, tío, vamos a ver. IFC Addict nació para 20, 30 personas. Que hay ahora casi 1000 es una anomalía No, es lo que pasa porque hay una necesidad de conocimiento profundo sobre un lenguaje que No, debería qué ser va, mucho qué más va, qué va, qué transparente y va, qué va. Ni sencillo. tan Sí, profundo, hombre, Rogelio, ni tan vamos, a profundo. ti te lo Muchas parece veces porque no, que pero no, es que vuelvo a Rogelio. decir que salgas de la lente de nicho en la que estamos metidos Que siempre. muchas veces, vamos a ver, reconozco, y de hecho, cada vez que alguien sale del grupo, y han sido ya bastantes los que han entrado y salido, Se han ido porque le ha parecido demasiado superficial. excesivamente técnico. Sí, sí, Hombre, claro. efectivamente, en muchos casos Escucha, se bueno, va a un nivel excesivamente técnico. Y es cierto, pero en en muchísimas ocasiones las consultas son tremendamente triviales una vez que conoces el mecanismo. porque Ah, es que, mira, es que es así, porque ah, Rogelio, de esos 1000 pero hay 980 que todavía no han llegado al nivel suficiente para entender IFC. no, hay muchos No, que sí. no conocen su herramienta con la suficiente profundidad como para responder a las necesidades que tienen. Y eso pasa en concreto con el tema de interoperabilidad, pero pasa con muchísimas cosas. Ayer mismo, en la sesión de ayer de IFC Addict, hablé de Nextcloud, un repositorio de archivos open source, un fork de OnCloud. Eh, Al finalizar la sesión, uno de los participantes, uno de los asistentes, comentaba en el canal de IFC Addict: llevo 10 años utilizando la herramienta y hoy me he enterado de cosas que no conocía. Bueno, hombre, eso nos pasa a todos. Quiero decir, eso no es una, Ya, eso, pero tenemos eso que es ser una conscientes de anécdota, que eso es es una así. anécdota. No, no es una También anécdota, Rogelio. el otro día también nos Deja enseñaba claro, Tort sobre una cuestión de Rogelio, realidad eso que deja llevaba claro, diciendo 10 años y mira que eso todavía tiempo deja con la claro que publicado. las herramientas hay que conocerlas. Bueno, sí, pero es imposible conocer una herramienta al 100%, y menos con la complejidad que tienen hoy en día estas Bueno, herramientas. O pues sea, en cuyo siempre caso, habrá un punto de la toca, herramienta que descubrirás. cuando te toca entrar en un apartado de tu Pero es herramienta que es tremendamente específico, pues te tocará estudiarla. Pero es que entiendo que IFC, BCF, y etcétera, no son herramientas, son lenguajes. Entonces vamos a tratarlos como lenguajes, lenguajes en los que transmitimos información. Así que, evidentemente, cuando tú, quiero decir, si Voy yo a tengo que hacer un estirar tu curso de chicle. Esperanto para Rogelio, poder voy a hablar estirar tu Esperanto, chicle sin irme al Esperanto. Como herramienta de lenguaje tenemos el español. sí, Carajo, claro. la diferencia que hay entre oírnos hablar a nosotros o oír hablar a alguna gente. Hacia arriba y hacia abajo. Y sin embargo nos podemos entender perfectamente, todos, absolutamente Bueno, todos. nos podemos Sí, sí, entender sí. perfectamente hasta que llegas a Extremadura Incluso a o a los Galicia incluso a profunda. los de Murcia. No, tío. No, que Bueno, yo sí. con los de Murcia ahora lo entiendo peor, ¿eh? También te digo. Quiero decir Bueno, que yo creo que lo que necesita IFC Rogelio, me como pasé herramienta de una hora. interoperabilidad es Mira, una estructura un poco menos compleja. que no es una cuestión no es cuestión del esquema, ni del formato, ni Y el de. hecho de que exista un canal que se llama IFC Addict, o que existan cursos de IFC, o que Rogelio, que existan iban a cursos de ser, IFC, o sea, podrían, en mi cabeza bueno, iban que a hay ser cursos de 30 inglés, ¿no? Pero pirados. En mi cabeza iban a ser 30 locos, 30 mm, frikis los que iban a estar en ese grupo. mm, O sea, yo bueno, todavía soy el día que no acabo de entender que haya Pues casi 1000 es que personas. el hecho de que te sorprenda que lo que ha pasado es que me da la razón. Es decir, que es que si es necesario ese conocimiento, ¿cómo se diría? Casi Arcano. astral, ¿no? Arcano, místico, herético, ¿no? De un lenguaje, es porque ese lenguaje tiene un problema de planteamiento de Que salida. no, tío, que la mitad de bueno, o la mitad, el 80% de las consultas
y de las dudas son relativas a las Igual que, variables. cuando empiezas a hablar inglés, el 80% de las dudas es sobre cómo conjugar el verbo to be, pero eso no quiere decir que sea sencillo o complicado el lenguaje. El español es un lenguaje muchísimo más complicado que el inglés y, sin embargo, no tenemos dudas sobre por qué, porque lo utilizamos habitualmente. Efectivamente. Pero, Y y no no es un culpamos al lenguaje inglés de que sea críptico, complicado. porque si el esperanto no fuera un lenguaje tan críptico como lo es, o el latín, o en términos de conocimiento actual, porque a lo mejor el latín en el siglo cero, en el Mira, siglo I, no tengo un era amigo que dice que el lenguaje inglés es común, pero aquí ahora facilísimo. mismo. Pan, bread, agua, water y todo lo demás, all right. Sí, sí, sí. Y si Pues vas a los cursos esto de es más martes o y menos trece, lo mismo. si vas a los cursos de goma espuma, ya no te digo ni contar lo fácil que era. Pero que quiero decir que el IFC, o sea, el propio esquema y el propio Building Smart ha reconocido que hay un problema en el momento en que decide abandonar este por ciertas Un limitaciones y por problema, su complejidad. Que no, tengo aquí un la página problema abierta, lo tengo aquí abierto. con el formato con el que trasladamos el contenido. Señor directivo de Ojo, IFC y que Building yo Smart, no defiendo para nada el STEP, que me parece, eh, bueno, no es tan complejo. Otra cosa es que hay que dedicarle por lo menos 5 minutillos para entender cómo se... 5 minutillos y tener algún conocimiento de programación, pero bueno. No, Rogelio, que leer un formato, un archivo STEP es de verdad tremendamente sencillo. Otra cosa es ser capaz de, a partir de su lectura, interpretar cuál es el resultado. Eso es como tratar de leer la descripción de un cuadro abstracto y tener que replicarlo. No, no es sencillo. Pero que la lectura, entender cómo está estructurado, cómo se organiza la gramática, es muy, muy, muy sencillo. Muy sencillo. Mira, Y es si tremendamente óptimo. lo Porque habéis es un puesto lenguaje, vosotros, permíteme un escucha, segundo, es el lenguaje que yo conozca que mejor, de forma más sintética, es capaz de reproducir la matemática de la geometría que después genera. Otra cosa es que sea simple o que sea inmediato, que no lo es, es que pero es que es maravilloso. tremendamente eficiente y que es en términos de representación de la información y que es tremendamente compacto y que es tremendamente sencillo de leer, seguro. Compacto hasta que ocupa varios gigas. Un No, modelo. no, Mira, es que pero no es me que esos creas a gigas mí. que ocupa, si tuvieses que representarlos en forma, de otros modos, probablemente ocuparías bastante más. Querido oyente, no me hagas caso a mí. Hazte, vete a la página Building Smart, buscas en tu navegador, en tu buscador IFC5 y en el primer enlace de Building Smart, que en una noticia que había en el blog que tiene por título La evolución de IFC, el camino a IFC5, hay un párrafo que dice: sin embargo, el uso de estas avanzadas técnicas también resultaron un esquema complejo. La estructura monolítica y la dependencia en tecnologías específicas de STEP hicieron que el esquema IFC fuera difícil de implementar y expandir. Señoría, como decía un Implementar, sabio filósofo español, pero más que decir. Quiero decir, sí, o sea, está escrito Rogelio, que aquí negro sobre blanco por la propia Building Smart. es una ¿Vale? crítica que yo llevo haciendo mucho tiempo. Claro, bueno, pues Y la clave está en la palabra que has dicho, monolítico. El hecho de que un IFC necesariamente tengas que leerlo de cabo a rabo para poder procesarlo es un problema. No cabe duda. es más, lo que acabas de decir antes sobre que hace archivos compactos, justamente es lo que aquí dice que no pasa. Además, esto conduce a archivos de gran tamaño y con escalabilidad limitada, lo que afecta a la adopción y efectividad de IFC en entornos de complejos grandes y difíciles, y bueno, complejos. Mira, el mayor problema que tiene IFC STEP es la imposibilidad de atomizar la información. Tú necesitas tener el bloque completo para leerlo. Ese es el mayor problema y eso yo lo he defendido en muchísimos foros. Pasa por entender un formato de base de datos sirviendo la misma información del esquema. Otra cosa es que lo puedes utilizar con STEP, lo puedes utilizar con JSON, lo puedes utilizar con el idioma que tú Sí, quieras. sí, sí. A ver, que nadie está criticando aquí a FC como herramienta de interoperabilidad, Yo porque es que sí, lo que... yo sí, No, porque hay no, cosas pero que quiero no decir que hace. lo que tiene que ser es que, evidentemente, esta forma de interoperabilidad respondía a las necesidades y a la tecnología de un momento, y ahora hay otras necesidades, otra tecnología, y probablemente ya que evolucionar. Si esto es lo 20 normal, años, esto es lo natural, esto 20 es años lo llevamos lógico. utilizando esto. Pues, Bien, trasladado al marco de las lenguas, no existían academias que incorporaran novedades en el lenguaje si eso no fuese así todos los días. Es decir, es evidente. Hace 20 años nadie decía bro, No, vamos a hacer una cosa que es ni avanzar. customizar. Vamos a avanzar un poco, sobre todo porque estamos ya ni llegando al final. concreta.
estamos llegando al final del episodio, del tiempo del episodio, entonces, y no quería dejar de que habláramos un momento de otras alternativas a estos estándares abiertos de Building Smart, como puede ser, por ejemplo, bueno, pues los fragments de OpenEngine, que antes mencionas Antonio González Vigas, pues mira, lo traigo también Perdón, a la mesa, ¿eso es una alternativa? ¿Por qué? Eso son ganas de Es polemizar. una alternativa, bueno, es un No, formato, no, a ver, pero ¿por qué? ¿En qué consiste una alternativa entonces? estoy planteando la pregunta, después si quieres me pones en evidencia. No, bueno, Eh, es que me llama la atención que lo pongas como alternativa. bueno, es un formato también de Fragment, es un formato de empaquetar la información de un activo, ¿no? Y Entonces, una guía de teléfonos es una forma de llevar una agenda, no, pero bueno, dado que es pero un formato de contener esta información, se supone que se puede, se supone no, de hecho es así, puedes trabajar con esta información y podrás en un futuro, ¿has podido trabajar con esa información? si he podido trabajar, no, yo no he intentado trabajar con esa información. ¿Y conoces a alguien? ¿Es alguien que haya trabajado con esa información está ahora mismo en esta habitación? Sí, me está hablando mi cabeza, está hablándome. Bueno, hablaba de yo propongo, o sea, planteo estas vías, estas nuevas vías, digamos, distintas, no sé si nuevas, pero bueno, distintas a las planteadas a los estándares abiertos planteados por Linea Smart como hipotéticas alternativas para interoperabilidad. Hablo de fragments de OpenEngine como una posibilidad que desconozco si puede ser o no, simplemente lo saco a la mesa, pero también hablo de Speckle, ¿no? Que esto sí que lo he testado con bastante más, bueno, profusión en un flujo concreto, vaya, entre dos aplicaciones en concreto. Eh, pero que facilita mucho, a mí me ha facilitado el trabajo de interoperar entre aplicaciones. em, eh, bueno, pues eso, sin tener que pasar por estándares, o sea, en este caso por IFC. Entonces os planteo si, cómo veis Sí, sí este que has tipo pasado por IFC. bueno, si está, creo que no, que los conectores que el conector bueno, no sé, creo que el conector entre en Revit y Blender y al revés, lo que hace es una traducción directa entre formatos de archivo. No, No, no. Speckle no hace traducción de formatos. Speckle No, consume el consume la formato que tú le información y la des. presenta en su formato. ¿Perdón? Consume la información de los modelos y la presenta en formato Efectivamente. propio. Speckle actúa como un traductor, Sí, pues eso es lo que me refería. pero no entre formatos. O sea, Speckle no lee Revit y lo convierte a Blender. Speckle lee Revit hasta cierto punto, interpreta y reordena la información de ese RVT, la organiza conforme a su esquema de información A su y esquema cuando otra propio. herramienta le pide información, le sirve la información que tiene en el esquema que le pueda servir al nuevo formato. Entonces, actúa como, ¿cómo se llamaba el traductor universal que tenían los de Star Trek? Bueno, da igual. Actúa leyendo la información, recomponiéndola y compartiendo la información que entiende que necesita cada uno de los otros, que no es exactamente una traducción, porque una traducción sería yo paso puerta a door y door a puerta. No, en este caso, pasa puerta a tengo un concepto de elemento que sirve para cerrar un hueco y cuando alguien me pide un elemento que sirve para cerrar un hueco, se lo doy. Y le doy la Bueno, información que tengo, que no siempre es toda, ojo. no, Porque no, y de hecho depende de que los dos softwares tengan ese formato de información. En el caso, por ejemplo, por ejemplo, pues del que estamos hablando de Revit a Blender, tú le pasas una puerta y cuando llega al programa de destino, en este caso, es que una puerta de Revit, cuando llega a Blender, por ejemplo, ya no es un objeto paramétrico, no, bueno, no, eso por supuesto. eso es geometría nada más, es únicamente Peor geometría. aún, o sea, tú le pasas un objeto y lo que llega es la interpretación que hace la otra herramienta de la información que le llega. Que encima no es que sea una forma de trasladar información, es que además necesita de varias piezas dentro del esquema. Necesita de una herramienta en origen que traduzca la información generada a información que pueda gestionar Speckle, necesita de un servidor que gestione
toda la información Mm. que se maneja y necesita de un receptor que sea capaz de interpretar esa información. Con lo cual necesita de tres piezas, todas ellas con posibilidades de generar problemas en la interpretación de la información y complejiza bastante Pero el intercambio de Y, datos. sin embargo, ese esquema no se diferencia mucho de IFC, ¿no? Quiero y decir. sin ¿Perdón? embargo el resultado es muy óptimo, es decir, y sobre todo para, bueno, para usuarios que no Es quieren. óptimo si tienes el conector. Sí, no, es que no hay otra manera de. Claro, pero es que Para precisamente trabajar con Speckle no tienes otra manera de trabajar, tienes que tener el hub dependes y los exclusivamente de conectores. que alguien desarrolle el conector. Claro, claro, sí, sí. Pero si tienes esa situación ideal, pero que es lo que ellos proponen, y de hecho su lista de conectores cada vez es más amplia, Bueno, digamos también han dicho que los que tienen son los que tienen y si quieres más, que te los hagas. que los. Sí, sí. Quiero decirte que lo que quiero decir con esto es que la interoperabilidad con esta herramienta, es muy clara y muy rápida. O sea, y no requiere una gran inversión de tiempo por parte del usuario. ¿Vale? Entonces, tiene otras desventajas, por supuesto, pero esta yo lo he visto como ventaja, desde luego. Yo he tratado de llevar mi información de Archicad a Revit con Speckle y no siempre es un camino de rosas. Mi experiencia es distinta, pero bueno, es otra, vamos, son Con otros Revit y mundos. Archicad. No, con Revit y Blender y Blender Revit, por ejemplo. Ya, pero es que con Revit y Blender estás hablando de un software BIM que acumula información no gráfica en la geometría contra una herramienta que recibe geometría. No sé si los datos del modelo también de Revit se llevan también a Bueno, Blender. el plugin de Y ArchiCAD te- y- estaba en modo alfa o beta. De hecho, hace unos meses salió ¿cómo se llama? Una encuesta sobre qué plugin tenían que desarrollar a continuación y salió el de ArchiCAD como ganador. Claro, Pero, lógicamente, pero todavía estaba como a medio desarrollo. O sea, porque no es tan no era inmediato. O sea, operativo. Claro. el trasladar la geometría es una chorrada. Trasladar la geometría realmente no es un problema. Eso es una cosa que está superada hace mucho tiempo, ¿no? El problema es trasladar la información y, desde luego, el intentar contentar a aquellos que creen que las familias son el centro del universo. Lo siento, la parametrización te la vas a perder siempre, porque cada uno parametriza de una forma. Parametriza como quiere y con el lenguaje que quiere. Eso está claro. Sí, Efectivamente. eso es. nos Y quedamos no con es lo esta mismo. frase. Si yo tengo una herramienta que me permite parametrizar las piezas con Python y tú tienes una que lo hace con GDL y tú tienes otra que lo hace pues con arcanas relaciones entre restricciones y parámetros, pues chico, es que mm, lo siento, de la misma forma que cuando yo digo que en gallego hay más de 50 formas de referirse a la lluvia y en inglés hay rain. Pues para ti siempre va a ser rain porque solo llueve y para mí va a ser pues chirimiri, o va a ser orvallo, o va a ser chubisca, o va a ser un ciento de fórmulas que tienen sus matices que se van a perder cuando yo traslado a un idioma distinto. Entonces, pensar que una interoperabilidad pasa por 100 es igual a 100, bueno, es lo que decía al principio de unas expectativas poco realistas. No, claro, los deberes que tenemos que hacer de cara a afinar este proceso, a tener este proceso preparado para poder ejecutarlo, está también definir eh, qué información necesitas Eso es. y en función de esa información que necesitas, escoger qué herramienta te ayudará a obtenerla. ¿Y para qué quieres Y, eso? bueno, ¿y para qué quieres esa información? Claro, sí, sí, sí. Porque, vamos a ver, ¿por qué los libros cuando se traducen los traduce una persona y no los traduce un traductor automático? Algunos libros. Algunos Bueno, libros. ahora Pues mismo, por- ahora mismo. Ya, pues Habría que ver si eso es cierto. porque hay otra cosa que se llama localización, o sea, Porque hay mil matices. claro, Porque cuando tú exactamente. dices eh, escalera, no es lo mismo una escalera de mano que una escalera de un edificio, que una escalera. Porque hay mil matices. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, eso es. Entonces, esos mil matices vamos a procurar que lleguen los máximos posibles. Pero si tú tienes 1000 y yo tengo 100, hay 900 que te los voy a tener que explicar o voy a tener que dejarlos de lado. Y a lo mejor de tus 100 resulta que hay 50 que yo ni siquiera considero.
Y hay que entender que interoperabilidad es que tú y yo podamos referirnos a al mismo elemento, aunque no sea exactamente el mismo elemento. Mm. Bueno, oye, y volviendo atrás a la polémica con Fragments, eh, de verdad, bueno, de verdad piensas o pensáis que no puede ser un formato que nos pueda ayudar, pues para, bueno, que nos pueda ayudar en esta interoperabilidad. O sea, que puede ser eso, pues una Yo supongo que herramienta. dentro de 15 años me comeré esto, probablemente. Pero creo que están buscando una solución para un problema que no existe. Que su problema es otro. Ya, no lo sé. Hombre, El problema no es que mi IFC tarde en leerse, porque una vez que se lee, yo trabajo con él. O sea, nadie que quiera trabajar intercambiando información lee 50 veces el mismo archivo. Nadie. La lees cuando hay información nueva, por supuesto. Y el proceso de lectura de un IFC de 3 gigas puede llevarme el tiempo que sea. Pero una vez que tengo esa información consumida, la traslado a mi esquema a mi estructura de información y trabajo con ella. Al mío. Revit, cuando lee un IFC, lo convierte en su estructura de Mm, información y trabaja con su estructura de información. Archicad, cuando lee un IFC, lee el IFC que ha leído Revit y lo traslada a su estructura de información y a partir de ahí trabaja con ella. Entonces, ¿estamos tratando de resolver el problema de que Revit tarda en leer los IFCs? Pues resolvámoslo en Revit. El problema no es el IFC. Y pongo como ejemplo siempre el mismo. El tiempo que tarda Archicad en escribir un IFC y el que tarda Revit. Es Te, abismal la te diferencia. gusta hacer daño, ¿eh? Es abismal la diferencia. ¿Por qué? Lo desconozco. No sé si es un problema del traductor, si es un problema de la estructura de datos. Desconozco cuál es el problema. Pero está claro que es un problema de Revit, no de IFC. Porque si otro es capaz de hacerlo en segundos frente a minutos, evidentemente el problema no es el formato. mm. El problema es que la herramienta que mayoritariamente utilizas para ese formato no está optimizada para su lectura o escritura. Entonces, Fragment presume de leer rapidísimamente los archivos. Pues fantástico, pero eso no me resuelve que yo tengo que leer primero el IFC y convertirlo a fragments. Por otra parte, no sé, sería como comparar un Porsche con una caja de cambios. O sea, la caja de cambios podrá ser estupenda, pero si no montas el resto del coche en condiciones, no te vale de nada. Y a día de hoy no hay, que yo sepa, demasiados coches que monten esa caja de cambios. Ni creo que los haya. Porque, insisto, va a pasar todo porque se lea ese IFC, se convierta al formato que sea y después se utilice ese formato para intercambiar con quién. Con alguien que tiene que leer ese formato también. Ujú. Entonces, alabo la actitud más que el resultado, pero no le veo ningún sentido. Y es más, mantenemos encima un esquema de pensamiento que yo creo que es más que caduco, porque seguimos pensando en archivos. Coño, qué gran oportunidad para haber pensado esto desde el punto de vista de una base de datos, desde el punto de vista de la atomización de la información, desde el punto de vista de una API. No, pues Ujú. seguimos pensando en que vamos a intercambiar archivos. En un momento en el que lo razonable, y Speckle tira por ahí, parece que sea el intercambiar streams de información, bloques de Sí, información sí. que podemos incorporar, leer, consumir desde cualquier aplicación. Y además a Así que demanda, ¿no? vais O a sea, hacer. a demanda, A demanda y en función de lo que de necesites, lo que necesites, eso es. que es ¿Qué lo vais a que hacer aparentemente IFC 5 promete. qué vais a hacer con el manual de nomenclatura de IFC? Digo, de Building Smart, cuando sea así. ¿Perdón? ¿Qué vais a hacer con el manual de nomenclatura de Building Smart cuando sea así? Pues me imagino que duplicará el tamaño Pero- de la codificación. Bueno, No, señores, a ver, pues que caray, mm, todas las herramientas son útiles para el que las necesita. ¿Qué Yo, pasa? yo, Que hay muchas herramientas que tú no necesitas y que cuando necesitas descubres que no tienes la herramienta correcta. Entonces te toca ponerte al tema. La nomenclatura de Building, el manual de nomenclatura de Building Smart Spine es buenísimo para el que le sirve. Y para el que no, es un punto de partida para adaptarlo a sus necesidades.
Y no puedes decir, no, es malo porque no tiene no sé qué, que yo necesito. Bueno, tú lo necesitas, pero un conjunto de mentes pensantes y yo decidimos que lo que había que definir para ese tipo de codificación era eso. La cuestión aquí es que igual estamos asociando interoperabilidad con inmovilidad, ¿no? O sea, como que las herramientas, una vez que son interoperables, o los lenguajes, una vez que son interoperables, no tienen que moverse, tienen que quedarse ahí fosilizados y quietos. Y realmente, Rogelio, y que pensamos eh, que podemos leer un archivo generado por una herramienta y que otra herramienta que tiene unas estructuras mentales y formales completamente distintas lo va a leer de forma perfecta. Y pero no eso nos tienes más que pasa, abrir pero eso tu nos hoja pasa de porque trasladamos, cálculo. No tienes más que trasladamos la abrir tu hoja de analogía del cálculo lenguaje o tu- natural al lenguaje de interoperabilidad. Entonces, pues, estamos aquí, Rafa y yo, que somos personas humanas y queremos hablar contigo, que eres un bot informático, y, y no, no, ¿sabes? No hay dificultades en la bueno, hay las dificultades Oh, que tenemos ¿cómo no? nosotros, pero, ¿Cómo pero no? quiero decir, hay ciertas, pero hay, no hay conflictos de interoperabilidad relevantes. Quiero decir, puede haber algún pequeño desliz, pero poco más. En Pero que cambio, esos deslices evidentemente. son, fíjate, que después de más de 30 años de conocernos, se siguen dando. Sí, sí, pero bueno, porque Y hay cosas que tú dices y tiene yo que ser. entiendo blanco y hay cosas que tú dices y tú entiendes de otro color. Porque tiene que ser, si no, no tendría gracia esto. Claro, Pero, claro. pero bueno, quiero decir que parece que la conclusión que llegarías es que una vez que tienes algo en lo que te puedes comunicar, que eso tiene que ser inamovible, ¿no? Que hay que No, y conservarlo como un efectivamente, y paño. eso tiene que evolucionar igual que evoluciona lo que estás Eso, contando. eso es, Claro, yo creo que exactamente. también, yo creo que como, bueno, no sé, en parte, como personal colofón o conclusión es que no hay una estación, creo que no habrá una estación de ideal de interoperabilidad, es decir, en el que todo sea perfecto, todo sea cerrado, es un camino en constante evolución, porque las herramientas están evolucionando, porque nuestras necesidades evolucionan también. Entonces, bueno, digamos que nos vamos adaptando, vamos aprendiendo, nos vamos adaptando a las necesidades que tenemos y a las situaciones y a las herramientas que hay. Yo vuelvo a lo primero que preguntaba Rafa, y es tener claro cuál es la definición que haces de interoperabilidad. Yo creo que a día de hoy las herramientas son tremendamente interoperables, tremendamente, y creo que nunca ha habido una capacidad para gestionar la misma información de distintas herramientas como tenemos hoy en día. Eh, Eso es interoperabilidad y ahí me quedo. O sea, que no es perfecta. Bueno, no es perfecta porque, No, pero tampoco no repito, tiene tú que tienes unas serla. necesidades que a lo mejor no coinciden con las necesidades que tenía el que produjo la información inicialmente. Claro, es que a lo mejor no tiene que ser perfecta, ¿no? Efectivamente. Es Es que la no lo que... es. De la misma forma que no lo es la perfecta la traducción del español a inglés. Mm, eso es. Porque tú traduces de una manera, yo traduzco de otra y un tercero traducirá de otra. Y un traductor, si os fijáis, cuando hay un novelista del tipo que sea, tiene su traductor al español. Sí. Y hay un traductor que conoce a veces hasta el color del pijama con el que duerme habitualmente el autor. ¿Por qué? Porque necesita entender todo su contexto para poder saber a qué se refiere cuando utiliza un determinado término. Los trastornados estamos hasta el culo de ver traducciones literales del inglés donde se habla de que un avión entra en pérdida como que un avión se cala. Y lo que nos reímos. Lo que Y nos lo que nos reímos cuando, reímos. porque además, fíjate que cuando pasa eso, el mecanismo que tú tienes es el de reconocimiento de lo que querían decir Lo que quería decir, claro, y que no una lo que han persona normal. dicho. Entonces, Claro. tú eres capaz porque conoces el idioma, porque conoces el entorno, porque conoces el contexto, eres capaz de hacer esa traducción y detectar el error en la original. Pero es cierto que en términos de información de proyecto que se traslada entre actores, probablemente las definiciones tengan que ser lo suficientemente precisas para que no haya errores de Pero no lo contexto. son, Rogelio. O ¿Sabes deberían cuánto serlo, mide un metro deberían cuadrado serlo. útil? Ya, bueno. Tengo cuatro Hay formas más de 15 de definiciones de cuantificar metro la cuadrado superficie útil. útil. Yo tengo, sí, sí, y aún no sabes en qué ayuntamientos tienes que aplicar el No, 50% bueno, para ya no te porches cuento con descubiertos y cuáles, normativas, en los cuales no. pero Ah, cuando tú vas a comprar un edificio de oficinas, cuando un fondo va a comprar un edificio de oficinas, medir el edificio no es ninguna coña.
No, no, no. Sí, sí, es realmente así. Es decir, y la Entonces, forma, la norma de y tablilla en ojo, ¿y Galicia ha cuántas veces cambiado la has oído, superficie útil 100 veces. O sea, cuántas veces esto. has oído eso de, no, no, los metros son los que son? Sí, sí, Bueno, son y los para que eso existe son. una ¿En figura dónde? ¿En legal. qué situación? Para eso existe una figura legal en la compra de bienes inmuebles que se llama usted compra a cuerpo cierto. Bueno, y eso es un peligro que no te... vamos, Mm, escaparía como de la peste si veo en la Ya, escritura que compras cuerpo cierto. pero se compra a cuerpo cierto. Sí, En sí, sí. realidad, el Código Civil dice que usted compra a Pero cuerpo fíjate cierto, hasta qué ¿no? punto que un metro cuadrado, que es algo que todos tenemos clarísimo, que es perfectamente entendible, cuando llega el matiz de útil, se montan unos pollos impresionantes. Y ya no te cuento lo de medir una obra, medir a cinta corrida, medir descontando huecos. Es un festival de tal calado que la interoperabilidad te la pasas por el forro del abrigo. Bueno, señores, vamos Señor a, Bot. vamos a terminar aquí el episodio y nuestro viaje por la interoperabilidad hasta el momento. Bueno, pues eso, un concepto que, como decía yo, al principio suena a novela de fantasía o ciencia ficción, pero que en realidad es bastante más terrenal. Al final lo comentaba él hace un momentito, la situación, pues eso, no, no es perfecta, pero es que tampoco tiene que serla. O sea, tenemos una situación mucho mejor que hace años, entre la que en el que los software, los programas, son mucho más interoperables que hace no muchos años. Y bueno, pues es una situación pues, que nos permite, pues eso, que hablen entre sí. Bueno, Por el pues... draw. ¿Perdona? Por el draw. Corel ya, sí, Corel ya CDR, Es sí. que se me ocurren tantísimos ejemplos. WordPerfect. WordPerfect. Oh, WordPerfect. Sí, sí. Bueno, también hemos hablado de eso, de los estándares abiertos como digamos, clave fundamental o pieza fundamental, o al menos una de ellas, para esta interoperabilidad. Y bueno, pues hasta qué punto o cómo también la situación es en muchas ocasiones, por lo menos en mi experiencia, en la mayor parte de las ocasiones, no es un problema tanto de la parte técnica, sino de los operadores. Bueno, señores, pues precisamente lo dicho, exportamos IFC y cerramos el CD por hoy. Las frases, los topics que nos manda ChatGPT para las frases hechas que nos manda ChatGPT para cerrar son muy buenas. Bueno, señores, muchas gracias por vuestros siempre elocuentes comentarios, por vuestras chanzas y cuitas. Nunca bien suficientemente alabados, Sí, Nunca bien ponderados. ni vanagloriados. Nunca suficientemente bien hecho. Y sobre todo gracias a ti, intrépido oyente, por acompañarnos en esto de SEA digital entre formatos, siglas y promesas a veces cumplidas, a veces no tanto. Si has llegado aquí, te mereces un certificado de Building Smart honoris causa. Y como tenemos aquí, aparte de la directiva, seguro que te lo puedo garantizar. Yo me comprometo a que te lo merezcas. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.